Hola, sean bienvenidos. Susana, Uriel y su presentadora Eli, residentes de la Puebla de Casaya, hablaremos sobre un tema muy bonito e importante como es la atención al anciano inmovilizado y sus consecuencias. Como médicos de atención primaria debemos de estar familiarizados con dicho tema, ya que de nosotros depende que nuestros pacientes de la tercera edad tengan un cuidado integral y de calidad, y con esto la reducción de los efectos secundarios que conlleva una inmovilización. El envejecimiento poblacional se asocia a un mayor uso de recursos sociales sanitarios asociados a la mayor morbimortalidad y discapacidad de este grupo etario. La fragilidad es un síndrome geriátrico previo a la aparición de la dependencia funcional, que permite la identificación de individuos de mayor riesgo de dependencia, institucionalización, efectos adversos de fármacos, mortalidad y otros eventos negativos de salud. Dentro de estos eventos negativos se encuentra el paciente inmovilizado. Este síndrome es potencialmente reversible con una intervención multicomponente. La atención primaria de salud es el lugar preferente para el diagnóstico y seguimiento de la fragilidad a través de escalas como la Frail Scale, el fenotipo de Frail o modelos de acumulación de déficit. Para el seguimiento se precisa la intervención multidimensional y coordinada de diferentes profesionales sanitarios y sociales, con la implicación del paciente y, por supuesto, muy importante, de la familia. Se debe fomentar la investigación para determinar las intervenciones más eficaces y los cursos clínicos más frecuentes. El síndrome de inmovilidad es uno de los síndromes geriátricos más frecuentes, aunque muchas veces es ignorado. La inmovilidad en las personas mayores de 65 años consiste en la disminución de la capacidad para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, debido a un deterioro de las funciones motoras que a su vez puede deberse a múltiples causas. Además, constituye una de las alteraciones de la movilidad que va más en aumento en la población anciana, convirtiéndose en uno de los problemas más comunes del paciente geriátrico. Se considera que a partir de los 65 años, un 18% de los individuos tiene problemas para movilizarse sin ayuda, y de los mayores de 75 años, un 50% tiene problemas para salir de casa y el 20% queda confinado en ella. En dependencia del grado de fragilidad y de inmovilidad de cada paciente, pues va a producir de forma paulatina una disminución en sus actividades cotidianas, puesto que por secundario a la misma inmovilidad, pues van a haber cambios en su vida de forma importante. Y si su entorno familiar o su red de apoyo no es una red completa ni segura, pues todo esto puede dar lugar al encamamiento prolongado en el tiempo, teniendo en cuenta las siguientes características. Disminuye la tolerancia a la hora de hacer ejercicio. Disminuye la tolerancia a la hora de realizar el ejercicio, porque va a haber una mayor disnea, puede aumentar la hipertensión. Esto estamos hablando de un paciente que sea frágil y que no esté completamente inmovilizado en una cama. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una fractura de cadera o una fractura de una pierna y esté empezando la rehabilitación. Pues de acuerdo al tiempo, entre más rápido lo rehabilitemos y entre menos encamado lo tengamos, pues más rápido va a retomar, no al 100%, pero sí un poco su vida cotidiana. Y va a tener menos, a tener menos dificultad para hacer el ejercicio. Por supuesto, aparece debilidad muscular de forma progresiva, lo vemos en los pacientes con larga estancia hospitalaria, que al estar mucho tiempo encamado, pues tienen pérdida de masa muscular y por supuesto les cuesta más ponerse en pie y una imposibilidad de deambular debido a la pérdida de reflejos posturales. La valoración geriátrica integral es una herramienta que nos ayuda a evaluar el estado de un anciano en la actualidad, o en el momento en que lo estamos valorando, ya sea por primera vez o también para darle un seguimiento, porque muchas veces los pacientes no son estáticos, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Gracias a ella, pues se conocerán los factores que han desencadenado la situación del paciente y si es posible revertirla. Es muy importante tener en cuenta
y nunca olvidarnos que una valoración integral del adulto hay que hacerla al completo, valorando su situación clínica, su situación funcional, afectiva, que la olvidamos mucho, cognitiva, psicosocial y nutricional. ¿Qué vamos a valorar en la situación funcional? Pues las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y la capacidad de movilidad. Con ello debemos incluir si el paciente se moviliza con ayuda de un bastón, con ayuda de un andador, en una silla de rueda, si por el contrario no se ayuda de ninguna de las cosas porque parece una tontería, pero va a cambiar la situación integral del paciente. Esta valoración funcional nos ayuda a conocer la capacidad del paciente para realizar actividades que le aporten autonomía, permitiéndole llevar a cabo una vida normal. Como he dicho antes, solemos olvidar e infravalorar la valoración afectiva. Tenemos que tener en cuenta el estado anímico de nuestros pacientes. Un paciente deprimido va a ser mucho más fácil que se nos encame y mucho más difícil sacarlo de ahí. Valorar que un paciente que está más solo, con poca red de ayuda o simplemente por su estado clínico, pues puede estar con un estado anímico de tristeza y eso le puede ayudar más a estar inmovilizado, a estar encamado y no salir de ahí. También tenemos que valorar otros factores que nos pueden enmascarar su estado anímico, como es que esté sobremedicado, con un mayor uso de benzodiazepina, o incluso la situación de no querer admitir sus sentimientos, que pasa mucho en nuestra población, pero intuirlo o siempre estar presente el preguntar, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo se encuentra? Y siempre ir detrás de ello. El test de Lowe y el Mini-Mental para valorar un posible deterioro cognitivo en nuestro paciente nos va a ayudar en nuestra valoración cognitiva, pero para una valoración completa y efectiva es necesario un estudio neuropsicológico completo, lo que decía antes, también valorar su estado afectivo. Valorar las diferentes áreas intelectuales de nuestro paciente, la percepción, la memoria, el cálculo, la comunicación, si nos comprende lo que estamos diciendo, la resolución de problemas, puesto que esto le va a ayudar que si está ya inmovilizado, que no comprenda o ayudarnos a moverse hacia un lado o hacia el otro, va a dificultar que algunas consecuencias de las cuales hablaremos más adelante salgan con mayor prontitud o salgan en su totalidad. Por supuesto, una valoración clínica, iniciando, como siempre, la anamnesis. Muchas veces nos podemos ayudar porque si hay una alteración cognitiva del paciente y no nos va a poder colaborar de forma total, pues necesitaremos la ayuda de algún familiar o cuidador para que nos añada algunos datos adicionales que él mismo pueda omitir, ya sea por, como he dicho antes, porque tenga una alteración cognitiva o porque no escuché bien, hay alguna alteración en la comprensión, pues entonces es importante recoger toda la información necesaria al completo. Si creemos que no estamos consiguiéndolo con él solo, pues preguntarle con quién vive y si en la próxima consulta puede acudir acompañado. Luego de eso, por supuesto, la exploración física. Una exploración física completa. Saber si escucha bien, la vista, si está deshidratado, la coloración, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura. Una exploración minuciosa por órgano y sistema. Saber que no tenga que no se nos pueda escapar nada que pueda llevar ese paciente a una inmovilización crónica. La valoración nutricional también es muy importante porque encontramos problemas en estos pacientes inmovilizados, como es la malnutrición y la disfagia.
Muchos de ellos con una demencia ya avanzada, sabemos que va a ser dificultoso em, que deglutan líquidos. Entonces es importante saber conocer al total a nuestro paciente, porque un paciente que tenga dificultad para la disfagia de líquidos puede broncoaspirar, terminar en una neumonía y una de las complicaciones de la que hablaremos también más adelante. Pero es importante recordar la importancia de los marcadores bioquímicos para valorar el estado nutricional del paciente y otros tipos de elementos que nos ayudan a valorar la malnutrición. Está el Mini Nutritional Assessment y el índice de masa corporal, em, que nos va a indicar si nuestro paciente está desnutrido o en sobrepeso. La valoración psicosocial va un poco unida a la valoración afectiva, puesto que en verdad lo que decía al inicio, la valoración global del paciente nos va a llevar y enlazar una a la otra. La importancia que tiene el apoyo externo del paciente y su entorno familiar van a determinar el pronóstico del anciano en cuanto a diagnóstico, tratamiento, toma de decisiones. No es lo mismo un paciente que no tenga ninguna red de apoyo, que esté sin ningún familiar, ningún cuidador, muy poca ayuda de trabajo social, pues este es un paciente que va a tener, por supuesto, un peor pronóstico a la hora de apalear o disminuir aquellas consecuencias que conllevan la fragilidad y la inmovilidad en sí. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de inmovilidad, que son la relativa y la absoluta. La absoluta es aquella que hace alusión a estar encamado de forma permanente, y la relativa. La relativa conlleva una vida sedentaria, pero pueden moverse de forma más o menos independiente. En este punto es fundamental mantener la independencia del anciano para no desembocar en una inmovilidad absoluta. Para ello debemos fomentar actividades preventivas. Las principales causas de la inmovilidad del adulto son las siguientes: son aquellas enfermedades degenerativas articulares, los estados post-intervención quirúrgica, sobre todo la más frecuente es de la fractura de cadera, las enfermedades cerebrovasculares, la falta de acondicionamiento físico, los estados de depresión, de ansiedad, de distimia, aquellos que también presentan dolor y aquellos medicamentos que tienden a la somnolencia, como por ejemplo son las benzodiazepinas, el haloperidol, etc. Otra de las causas que pueden desembocar en la inmovilidad son, si nos enfocamos en las musculoesqueléticas, pues son la fragilidad de los huesos, como son las osteoporosis, como hemos mencionado antes, las fracturas, sobre todo las más frecuentes la de cadera, pero también encontramos por ejemplo la de fémur, trastornos de los pies. Si nos enfocamos en las causas neurológicas, pues aquellas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, otras enfermedades como el Parkinson, las neuropatías, etc. En las causas cardiovasculares pues nos encontramos las enfermedades coronarias, como la más frecuente es la angina, las enfermedades vasculares periféricas, como más frecuente es la claudicación, o en la insuficiencia cardíaca crónica severa. Si nos enfocamos en las causas pulmonares, pues las más frecuentes serían la EPOC y los cánceres. Otra de las causas, pues una disminución de la visión, el miedo a la persona por tener más inestabilidad y no atreverse a caminar solo, intenta evitar enfrentarse a ello y entonces pues claro, empiezan a estar continuamente de forma más inmóvil. También que presentan algunos ancianos una ayuda inadecuada para la movilización, aquellos que también se encuentran en mal estado nutricional o aquellos que tienen enfermedades graves, como por ejemplo una neoplasia maligna.
Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la inmovilidad. El hecho de que una persona mayor, bien por una situación de alta dependencia, por algún tipo de patología o traumatismo, pues se encuentre en su mayor tiempo encamado y por tanto en una situación de inmovilidad, está expuesto continuamente a una multitud de complicaciones que pueden afectar a las distintas partes del cuerpo, incluso pudiendo llegar a ser algunas de ellas incluso graves, sobre todo en pacientes mayores de 75 años de edad. Las complicaciones del sistema cardiovascular pueden producir alteraciones de la frecuencia cardíaca, pueden aumentar los riesgos de sufrir trombosis venosa, tromboflebitis o tromboembolismos pulmonares, y esto se debe a que la circulación se hace más lenta. También pueden producirse hipotensión ortostática, y esto es debido a los cambios bruscos de posición y produciéndose mareo y desmayo. En cuanto a las complicaciones del sistema respiratorio, pues se pueden producir deterioro de la ventilación, incidiendo en la retención de las secreciones, y esto conlleva a un incremento de las infecciones respiratorias, como por ejemplo puede ser la neumonía. Los tromboembolismos que comentábamos en las complicaciones del sistema cardiovascular, si se produce un tromboembolismo pulmonar, pues afectaría también al sistema respiratorio, sería una complicación de este sistema. En cuanto a las complicaciones del sistema urogenital, pues la incontinencia urinaria es la complicación más frecuente, y esto puede desembocar en formación de cálculos renales, infecciones urinarias y la aparición de eritemas. En las complicaciones del sistema musculoesquelético, el hecho de que una persona mayor se encuentre inmovilizada, pues pueden producir pérdida de masa muscular, desembocando, por tanto, en atrofia y pérdida de resistencia de los músculos. Se puede producir además rigidez articular, contractura y otros problemas musculares, dificultando aún más la movilización del paciente. Todo esto conlleva, por tanto, a un deterioro funcional importante, llegando incluso, con el paso del tiempo, a la pérdida de control de esfínter. Además, se comienza a perder masa ósea, con su correspondiente o consecuente osteoporosis, aumentando así la debilidad ósea y por tanto el riesgo de fractura. En cuanto a las complicaciones del aparato digestivo, pues puede haber problemas de dilución, estreñimiento, formación del bolo fecal, así como reflujo gastroesofágico. En algunos casos también pueden afectar al apetito, pudiendo llevar riesgo de malnutrición. Continuamos con la atención al anciano inmovilizado y sus complicaciones. En la piel, la complicación más habitual son las escaras, conocidas también como úlceras por presión o úlceras de decúbito. Son lesiones en la piel y los tejidos subyacentes que se producen como consecuencia de una presión prolongada en una zona del cuerpo. Si no se cambia al paciente cada 2-3 horas de posición, se da lugar a la aparición de estas úlceras por presión. También la incontinencia urinaria y la fecal pueden provocar eczema, ya que hacen que la piel esté expuesta a la humedad de manera prolongada, debilitando su barrera protectora y haciéndola más vulnerable a irritaciones, infecciones y otros problemas dermatológicos, llegando a su maceración. Eso debilita la epidermis y facilita la formación de fisuras y lesiones. En el sistema nervioso, la inmovilidad prolongada y la falta de interacción con el entorno puede llevar a una condición de deprivación sensorial que afecta de diversas maneras, como deterioro cognitivo, pérdida progresiva de habilidades mentales como memoria, atención y capacidad para tomar decisiones en el anciano. El síndrome confusional, que es una alteración aguda del estado mental caracterizada por desorientación, confusión y cambios de la percepción. También puede llevar a un cuadro depresivo, sensación de dependencia y pérdida de autonomía, falta de interacción social y actividades significativas, con los síntomas que son de tristeza persistente, una tristeza persistente, falta de interacción en actividades, cambios en el apetito y problemas en el sueño.
Bien, las úlceras por presión son una complicación de gran importancia en la movilidad del anciano. Están frecuentemente relacionadas con una alta tasa de mortalidad. Factores predisponentes como presión mecánica prolongada, maceración, fricción, también como factores secundarios que agravan el riesgo de su desarrollo, como desnutrición, alteraciones cognitivas, gravedad de enfermedades subyacentes, incontinencia urinaria y fecal. Para evaluar el riesgo de padecer una lesión por presión, utilizaremos la escala de la enfermera Norton, una escala diseñada en 1962. Es la más utilizada por su simplicidad y utilidad. Esta escala evalúa 5 factores clave relacionados con el riesgo de la úlcera por presión. Se encuentra el estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia, lo cual se va puntuando del 1 al 4, siendo el 4 bajo riesgo y el 1 alto riesgo. Teniendo una puntuación máxima de 20 puntos indica bajo riesgo y una puntuación mínima de 5 puntos alto riesgo. En la clasificación del riesgo, teniendo 16 o más puntos, se considera sin riesgo de padecer una úlcera por presión. De 12 y 15 puntos, riesgo moderado, y menos de 12 puntos, un riesgo alto de padecer una úlcera por presión. La escala de Norton permite al personal sanitario detectar a tiempo a los pacientes en riesgo, implementar estrategias preventivas, como lo hablaremos más adelante, realizar un seguimiento periódico para ajustar las intervenciones según la evolución del paciente. Aclarar que en la escala de Norton, en el punto de incontinencia, daremos 2 puntos si el paciente tiene incontinencia urinaria o fecal, alguna de estas dos. Pero si llega a tener tanto urinaria o fecal, se le puntúa de 1 punto. Vamos aquí. En esta diapositiva se muestran las áreas más frecuentes de las apariciones de úlcera por presión. Esto se debe que son aquellas donde los huesos están más cerca de la piel, conocidas como prominencias óseas. Estas zonas son más vulnerables debido a la presión constante que dificulta la circulación sanguínea, lo cual puede causar daño tisular e isquemia. Tratamiento. En el tratamiento tenemos que controlar el dolor, una terapia nutricional adecuada, desbridamiento quirúrgico. Prevenir es mejor. En las prevenciones están los cambios posturales en cama cada 2 o 3 horas, incluso con el uso de colchón de presión alternante. Ropa de cama tiene que estar seca y sin arrugas. Reposicionamiento de sillas cada media hora. Limpieza y secado suave de la piel. No frotar. No masajear con vigor la piel enrojecida. Adecuada nutrición e hidratación. Aplicar cremas hidratantes y ácidos grasos hiperoxigenados. Reposicionamiento en cama frecuente. No mantener elevado el cabecero más de 30 grados. No usar cojines con forma de flotadores. Cambio frecuente del pañal, y en pacientes con menos dependencia se puede ayudar de un espejo para vigilar la piel tras los cambios posturales. Y con todo esto, ¿en qué concluimos? La atención al anciano inmovilizado es esencial en una población que envejece y requiere cada vez más recursos de salud debido al aumento de la discapacidad y la dependencia. La inmovilidad en personas mayores, causada por enfermedades crónicas, fracturas y otros problemas físicos y psicológicos, genera múltiples complicaciones: trombosis, infección respiratoria, pérdida de masa muscular, osteoporosis, escaras y deterioro cognitivo, lo que disminuye significativamente su calidad de vida. Para prevenir estas consecuencias es fundamentalmente un enfoque integral que fomente la movilidad, el ejercicio adecuado, el apoyo psicológico y el manejo cuidadoso de la medicación. Así, una atención preventiva y multidisciplinaria ayuda a conservar la independencia del anciano, reduciendo tanto su sufrimiento como el impacto en los servicios de salud.
Y en esta diapositiva se muestra la bibliografía donde hemos sacado información para este tema. Muchas gracias.